La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta su programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Buenos días a todas las personas que nos siguen y nos sintonizan el día de hoy en nuestro programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Programa auspiciado y dirigido por la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica, transmitido todos los sábados a las 11 de la mañana por su emisora Radio Actual 107.1 y por las redes sociales de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica, el Facebook Live, el Instagram y el YouTube. El día de hoy, en el tema de hoy sábado 28 de junio, vamos a estar tocando un poco lo que es el desarrollo caótico del gran área metropolitana, el caso de Belén. Su servidor José Pablo Murillo Villalobos les saluda y les desea un grandioso sábado. Para el día de hoy, para poder conversar de este tema a cabalidad y en el mejor de los sentidos, hemos invitado especialmente al belemita Ulises Araya Chávez. Ulises actualmente es regidor de la Municipalidad de Belén, es profesor de los estudios sociales y de las enseñanzas cívicas. A su vez, don Ulises tiene 35 años y es vecino del Cantón de Belén. Don Ulises se ha ganado prácticamente la confianza del pueblo belemita por defender lo bueno y el ambiente. Muy bienvenido, Ulises. Buenos días. Es un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Adelante. Buenos días, José Pablo, muy agradecido de estar acá en este espacio tan prestigioso de ustedes, de la Alianza Nacional de Cuencas y Ríos, siempre, digamos, haciendo un excelente trabajo por la protección de las aguas de este país. Y pues no, le agradezco mucho sus palabras, ¿verdad? Espero ser merecedor de ellas. Y pues nada, ¿verdad? Que estamos para intentar compartir un poco. Yo quisiera aclarar de que uno como belemita está, yo sé que también es belemita, nosotros los belemitas somos supremamente orgullosos de nuestro cantón, aunque a veces tengamos que hablar de temitas en los que, como ejemplo, digamos, de lo que ocurre en la GAM con el desarrollo urbano, quizás no es un aspecto en el que uno se sienta tan orgulloso, pero bueno, es parte de lo que hay que conversar y conocer. Claro, claro que sí, Ulises. Son temas que hay que conversar y también hablar con transparencia. Bueno, muy bien. Ulises, a nosotros nos gusta iniciar nuestro programa conociendo un poco más del invitado. Entonces, tal vez si nos cuenta un poco cuáles fueron las vueltas de la vida para que usted haya terminado en una posición tan importante como ser regidor municipal, o tal vez un poco de su trayectoria para también ilustrar a todos los oyentes y a todos los cibernautas que nos están sintonizando en este momento. Claro, José Pablo, bueno, creo que tendría que remontarme bastante tiempo atrás. Mi primera aproximación con la política fue en el 2007, cuando un amigo me invitó a lo que era el Comité Patriótico del No al TLC en aquella oportunidad. Así comencé yo a conocer un poco aquí a las personas en Belén que durante mucho tiempo han estado involucradas en luchas sociales, luchas ambientales. Y bueno, en ese caso me correspondió pues conocerlos a ellos en el Comité del No al TLC. Para el 2011, junto con un grupo de amigos jóvenes, fundamos un grupo que se llama, porque todavía se reúne ese grupo de vez en cuando, la Juventud Belemita. Nos dedicamos a hacer actividades de conciencia social, ambiental, cineforos, algunas protestas que también hicimos en su momento, como cuando apoyábamos a los damnificados del río Quebrada Seca, las inundaciones. Ujú. Posteriormente estuve en el Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén en varias oportunidades como miembro pleno y también como colaborador de las otras juntas directivas. Fui también fundador en su momento, fui comunicador local, fui fundador del periódico El Guacho. Estuve en él desde su fundación en el 2014 hasta abril del 2020, cuando ya presenté mi renuncia. Y en el 2020 donde comienzo a ser regidor suplente en la Municipalidad de Belén por la coalición Unión Belemita. Y desde el 2024, propiamente ya como regidor propietario, igual en el Consejo Municipal de Belén. Y pues ahí hemos estado, ¿verdad?, involucrados en todo lo que es el día a día de los asuntos municipales, luchas importantes que se han dado, ¿verdad? Como la lucha que fue en su momento por defender el ojo de agua, por el tratamiento de las aguas, por la defensa de las zonas de protección
y generalmente de un desarrollo equilibrado, que es nuestra visión de cómo debe ser el desarrollo en este país y en Belén, por supuesto. Excelente, Ulises, muy bien. Si quiere, ahorita vamos entonces ingresando a esos temas un poco más calientes, ¿verdad? En ámbitos ambientales, irregularidades técnicas que tal vez pueden presentarse o inclusive intereses de por medio, ¿verdad? Me parece un gran ejemplo toda esta trayectoria suya, ¿verdad? Cómo al inicio se va dando a conocer primeramente en ámbitos distritales, luego ya pasa a ser más reconocido a ámbitos cantonales, hasta el día de hoy ser un tomador de decisiones a nivel cantonal, lo cual es sumamente bastante importante y como dicen, ¿verdad? Con un buen poder también conlleva una gran responsabilidad. Por Entonces, yo me supuesto. imagino que también, sí, claro, yo me imagino que también esta gran responsabilidad es estar siempre encima de irregularidades que uno puede estar notando, tal vez permisos que se están dando, algunas construcciones cerca de las zonas de los ríos, algunas irregularidades, como le digo, en el territorio belemita. Y entonces yo quiero que usted nos ejemplifique también un poco de toda esta responsabilidad que conlleva, más o menos cómo es el día a día, esa actividad diaria que usted realiza investigando todo lo que se mueve y todo lo que pasa por la municipalidad de Belén. Bueno, sí, vea, pese a que uno podría decir que una municipalidad es como un gobierno, es el gobierno local, ¿verdad? De nuestras municipalidades, de nuestros cantones, donde, al igual que ocurre en el poder nacional, está dividido en dos, ¿verdad? Dos cabezas. Así como en la Asamblea Legislativa es el poder ejecutivo, el que hace las leyes, está también el poder ejecutivo, la presidencia. Así ocurre también en una municipalidad. El Consejo Municipal viene siendo el poder legislativo del cantón y la alcaldía viene siendo como la presidencia del cantón, ¿verdad? Y en ese ámbito, entonces, uno, digamos, pese a que es amplio lo que tenemos que hacer los regidores, tenemos, o lo que más nos consume el tiempo, básicamente son dos cosas, ¿verdad? Los asuntos de orden institucional. Ahí llámese reglamentos que hay que modificar o crear en algunos casos, o la aprobación de algunos permisos de construcción o disponibilidades de agua potable, que eso es algo importante de aclarar. En Belén, los belemitas tenemos nuestro propio acueducto, ¿verdad? No es como en otros cantones que está la AIA o alguna SADA. En Belén todo es el acueducto municipal. Y además de eso, también tenemos los que son las actividades propias del control político, ¿verdad? Qué sé yo, un vecino, por ejemplo, lo contacta a uno y le dice, mira, he intentado tramitar esto con la municipalidad o he hecho esta denuncia y no ha habido forma de que me contesten o accionen, ¿verdad? Entonces uno ya se aproxima, ya investiga, observa lo que ocurre y dependiendo, digamos, de si verdaderamente determinamos que hay un problema institucional de desatención, entonces nos involucramos y apoyamos. Y generalmente muchas veces, José Pablo, muchas veces parte de lo que nosotros accionamos en la municipalidad es porque vecinos del cantón o propios, digamos, ¿verdad? Personas que están involucradas dan la información y creo que es el deber de los regidores accionar con ellos, no únicamente Entender. nosotros dejarnos la información y no accionar, sino actuar ante ello. ¿Verdad? Una denuncia que están contaminando un río, que se invadió el área de protección de una naciente, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas nosotros las vemos en nuestro día a día y pues ahí vamos, ¿verdad? Con eso. Claro, Proyectos también, no, que es importante mencionarlo. Hay proyectos que también nosotros nos incorporamos y ayudamos mano a mano, como por ejemplo el de la bandera azul ecológica del Ojo de Agua, que usted conoce bien. claro, claro. Sí, sí, para poner igualmente en contexto a los cibernautas y los radioescuchas del día de hoy, Ulises Araya Chávez también, a su vez, es miembro de la presidencia del Observatorio Ciudadano del Agua de la naciente Ojo de Agua. El Observatorio Ciudadano del Agua del Ojo de Agua ha estado promulgando algunas acciones en pro de la naturaleza para poder ganar la bandera azul ecológica y también crear este positivo impacto al medio ambiente. Ulises, me gustaría rescatar esto que usted menciona y es esta fiscalización de las personas a la hora de estar conscientes y poder ir a presentar denuncias, de que debemos de motivar a los vecinos, a todas las personas, a que si ven algo que está incumpliendo, que vayan a atender a sus municipalidades más cercanas, lógicamente todas las denuncias.
Entonces, y qué bueno que ustedes también atiendan todas estas denuncias y sean como un puente para poder llegar a que de verdad se cumpla o se trate o se ponga en la lupa al menos ese tema de tanta importancia o de tanto impacto ambiental que puede estar generando. Entonces, sumamente importante ese tema y es algo que quería rescatar de lo que usted mencionaba. Ulises, me parece bastante correcto todo este tema. Siempre claramente desde la Alianza también buscamos mucho lo que es la mejora de los ecosistemas, disminuir cualquier disturbio que se le pueda dar a ellos. Y bueno, aunado a esto, me gustaría saber, Ulises, tal vez más o menos cuáles diría usted que pudieron o que pueden estar siendo algunas de las afectaciones más graves en el cantón de Belén en este momento. Por ejemplo, que usted me diga, eh, el desarrollo urbanístico de condominios, o el tráfico vehicular, o las concesiones de agua. Yo quiero, Ulises, que usted nos cuente también a todos los que nos están escuchando el día de hoy, algunas de las situaciones más graves que desde su ojo, ¿verdad? Siempre es una perspectiva personal, más o menos a dónde se está concentrando las problemáticas en estos temas. Tal vez aquí, José Pablo, voy a permitirme leerle un pequeño párrafo y posteriormente le voy a decir Claro, de dónde proviene ese párrafo. claro. Vea, ojo lo siguiente. Diagnóstico del Cantón de Belén. El desarrollo desequilibrado favoreció más lo económico que lo social y lo ambiental. El crecimiento poblacional y urbano no fue de la mano con medidas para mitigar dos puntos. Impermeabilización del suelo, falta de sistema de alcantarillado sanitario, atascos viales, contaminación ambiental del aire y aguas superficiales, peligro de contaminación de acuíferos, falta de áreas verdes y espacios públicos y la utilidad, o sea, las oportunidades que hay es la oportunidad de mejora de todos estos retos con el plan que ya les voy a decir qué es, ¿verdad? Esto alguien podría decir, bueno, ¿quién habrá dicho eso? Debe ser alguien que exagera o que tal vez es extremista ambientalista. Mira que no viene de ahí. Esto es nada más ni nada menos que el diagnóstico del Plan Estratégico Municipal de Belén para el 2025-2029. ¿Qué quiere decir? Que la municipalidad en sus documentos oficiales, aprobado por el Consejo Municipal por unanimidad, admite, admite que en Belén el desequilibrio inmobiliario, desequilibrio económico ha ocasionado que los belemitas sintamos, con toda la razón, una ausencia cada vez más evidente de calidad de vida. La calidad de vida de los belemitas se ha deteriorado y creo que tiene que ver con este tema que hoy nos trae acá, el desarrollo desordenado, yo lo puedo decir así, desordenado, que hemos tenido que se traduce a final de cuentas en permisos de construcción cuestionables, permisos de construcción que a veces usted nota que son muy forzados en las interpretaciones para driblar incluso normativas que ya tenemos y que ya existen, ¿verdad? Como la del propio plan regulador de Belén, que aunque está muy viejito, es del 97, existe, ¿verdad? Y tiene alguna serie de medidas para mitigar estos efectos. Pero si usted me pregunta, pues se refleja en eso, en las presas, en la contaminación. Para nadie es un secreto que Belén, usted se acerca a una alcantarilla que debería ser pluvial nada más, y ahí va las aguas negras sueltas sin ningún control, ¿verdad? Y eso ocurre prácticamente en todo Belén. En algunos lugares más, en algunos lugares un poquito menos, pero ocurre en todo el cantón. Es una problemática a nivel cantonal sumamente grave. Ulises, qué interesante este tema que dice usted de cómo se ha perdido la calidad de vida de las personas belemitas. Salir ahora a la calle, que tal vez, bueno, está bien, incentivemos lo que es la movilidad activa, incentivemos lo que es salir a caminar, ir al centro caminando, pero también entendemos que los belemitas, bueno, también ocupan transitar con un vehículo y salir a las calles y ver este ambiente sumamente congestionado aunado a lo que es la contaminación del aire, todas las partículas que estamos inhalando completamente están prácticamente afectando nuestros pulmones y nuestros cuerpos. Y todo este sistema también de la impermeabilización de los suelos, cómo empieza a crear islas de calor en las ciudades, Correcto. empieza también a atraer más agua hacia los ríos, producto de la escorrentía superficial, toda esa agua que antes quedaba
en el sistema de las plantas, en el sistema radicular, en el sistema foliar de las plantas, pues ahora prácticamente fluye al río. Y de hecho, Ulises, hay algo que le quería consultar acerca de este tema y tengo entendido que Belén tiene dos sistemas de alerta temprana, uno en la Asunción y otro en la Amistad para temas de inundaciones. Es algo que no podemos controlar, lógicamente, porque es un enfoque de cuenca, pero todas estas aguas también que vienen de la cuenca alta, Barba, San Joaquín, etcétera, vienen a Belén. Y peor aún, Belén impermeabilizando los suelos, prácticamente estamos agravando lo que es la cantidad de agua, el caudal del río que está cayendo producto de las fuertes lluvias. Yo le pregunto a usted, ¿hay algún plan de Belén para poder gestionar un poco más esa parte? O decir, bueno, vamos a desarmar esta parte que está concretizada y vamos a hacer jardines resilientes al agua de lluvia o algo por el estilo dentro del nuevo plan. Vean, lo que usted menciona es muy, muy importante. Hay conceptos también similares que es el de las ciudades esponja, ¿verdad? Se habla, digamos, si es un sistema moderno en el cual debemos hacer, o sea, ya no es una cosa de si queremos o no, es que es una necesidad, debemos crear ciudades esponja. Esto quiere decir que la capacidad de los suelos, aunque se impermeabilice, tiene que hacerse el esfuerzo porque absorba esa agua y no se vaya por escorrentía a los ríos, porque vea el dato, vea este dato que alarmante, José Pablo, que lo obtuvimos de un estudio que hizo Geomatec con datos de la Agencia Espacial Europea. Del año 2000 al 2020, Belén impermeabilizó un tercio de todo su cantón, un tercio de los casi 13 kilómetros cuadrados que tenemos en el cantón. Toda esa agua que antes permeaba y se infiltraba en el suelo, ¿a dónde va? Va a los ríos directamente, ¿verdad? Entonces, eso aumenta los caudales. Nosotros con las ciudades esponjas, lo que haríamos sería, digamos, con una medida de poder plantear materiales que ya existen, ya se ha hecho. Por ejemplo, el parqueo de la Municipalidad de Belén es un sistema, digamos, muestra de ello. Está hecho con un sistema radicular con piedrita que hace que se filtre al suelo y no se vaya a los pluviales. Con esos sistemas nosotros podríamos evitar un poco la escorrentía. Usted pregunta si esto está contemplado hacerlo, vieras que sí, en el nuevo plan regulador que ha costado un mundo que esto avance, ¿verdad? Nosotros hemos sido enfáticos desde hace, no desde ahora, de años, de años, de años, de que el plan regulador del ente tiene que actualizarse, modernizarse. Hay una medida para ello. Concretamente, se le va a permitir, digamos, a la hora de sacar un permiso de construcción, usted va a poder utilizar más área de su terreno en el tanto usted utilice materiales permeables, como estos de los que hablamos de Ciudad Esponja. Entonces, es una medida moderna que tenemos en un plan regulador moderno, que sin embargo ha enfrentado graves retos en cuanto a las eh, presiones por debajo de la mesa, diría yo, que hay para que el plan regulador de Belén no se actualice, ¿verdad? Principalmente el capital inmobiliario, ¿verdad? Y esto no lo digo yo, lo dijo el fiscal ambiental del país. El capital inmobiliario lamentablemente muchas veces se comporta como una mafia. Y en ese sentido, que un plan regulador como el de Belén modernice su visión del cantón de Belén, no el Belén de los noventas, José Pablo, que era un Belén cafetalero, prácticamente todavía con muchos terrenos de vocación agrícola, al Belén del 2025, que es completamente distinto, ¿verdad? Entonces, es una necesidad urgente. Está esa medida, ¿verdad? Quería agregar que usted ahora mencionaba islas de calor. Ya en Europa y en Estados Unidos ese es un caso de mortandad. O sea, al año hay cientos de personas que mueren por golpes de calor producidos por las islas de calor. Y tener nosotros tan impermeabilizado este cantón nos pone en serio riesgo. Por eso también parte de lo que hemos planteado nosotros a lo largo del tiempo es la arborización del cantón. Y eso lo hemos intentado gestar. Hay por dicha, digamos, iniciativas que se están dando muy buenas. Yo en eso sí destaco el Cantón de Belén a nuestra municipalidad. Nuestra municipalidad Bien, cuenta con un inventario de árboles y un también estudio de arborización total de Belén. Ese estudio se hizo en el 2021 y ahí ha ido avanzando, tal vez no tan rápido como uno quisiera, pero sí ha ido avanzando para poder plantar nativas, especies nativas, que eso es fundamental. Es sí, otro tema que hay que abarcar, pero la gente tiene que dejar la visión de que el árbol estético es el que yo voy a sembrar, ¿no? Es el árbol que más aporta a los polinizadores, al ecosistema, a la fauna con la que convivimos aquí
en, Claro. en Belén y en la Gama. Entendiendo todos los servicios ecosistémicos. No, no, y en realidad sí, concuerdo con usted, Ulises, en el tema de que Belén es una ciudad que, si bien es cierto, está, como dice usted, 75% del territorio impermeabilizado. Uno, al caminar por las aceras muchas veces ve que está llena de arbustos, de árboles, que ahí están cumpliendo su pequeña función, como dice usted, polinizar, atraer un poco de aves también extranjeras, por ejemplo. También este otro caso de el particulado, atraer ese particulado y mantenerlo en su cobertura forestal. Entonces, todos estos temas, en realidad, sí destaco el Cantón de Belén en esa parte, porque todo lo que es la urbanización, todo lo que es la arborización urbana, pues se ha mantenido en realidad bien. El tema que tal vez sí me queda un poco, ¿verdad? Y lo quiero traer a la mesa, es el tema de consumo hídrico, el consumo de agua. Se habla que hay un estudio de Senara que puede traer a la luz un balance hídrico, una situación real al Cantón de Belén para saber la disponibilidad de agua que se tiene en las fuentes, también el consumo total de agua en la ciudad, lo cual es algo bastante importante de medir y de tener claro y ver cuál es la tasa de crecimiento a lo largo de los años en este consumo de agua. Entonces, Ulises, yo quiero traer a la mesa o en esta conversación que estamos teniendo usted y yo en esta mañana de sábado, este tema de cómo el consumo de agua en Belén se puede ver comprometido a mediano y aún peor en largo tiempo. Vea, eso es fundamental, José Pablo, porque muchas veces aquí en Belén se escucha decir, ¿será que hay tanta agua para abastecer tanto a la población local como a la población flotante? Que la población flotante es la que entra a trabajar al Cantón de Belén y que viene siendo más de la mitad, o sea, la cantidad, póngale un poquito más de la gente que ya vive aquí. ¿Habrá esa agua para abastecer o no habrá esa agua para abastecer? Y eso es una discusión que, lejos de pasiones, hay que verla técnica y científica. Y para eso son los estudios de balance hídrico. Cuando se hizo el plan maestro del acueducto municipal, se había propuesto el que teníamos que hacer un estudio de balance hídrico. Y esa decisión, yo no voy a juzgar aquí por qué se ha tomado tanto para hacerlo, pero el punto es que se tardó. Desde que tenemos el plan maestro y hasta el 2021-22 fue que eso lo aprobó el Consejo Municipal en un acuerdo que tuvo sus presiones como para que, ¿verdad?, no lo presentáramos, ¿verdad? Yo recuerdo un planteamiento del alcalde de aquel momento y un regidor de un partido, voy a meter el nombre ahora, pero el punto es que estaban como en contra de que hiciéramos el estudio de balance hídrico. ¿Por qué? No sé, ¿verdad? Porque si tenemos técnicas, si tenemos ciencia, es mejor la toma de decisiones que toman las instituciones públicas. El estudio de balance hídrico nos va a decir cuál es el estado de los acuíferos de Belén. Ese estado, al día de hoy, Belén no lo conoce. Y sin embargo, pese a que no lo conocemos, hemos dado disponibilidades de agua a mansalva a una gran cantidad de construcciones de gran impacto, ¿verdad? Llámese desde las inmobiliarias, residenciales, urbanísticas, condominios, hasta grandes centros comerciales. No tenemos esos datos, ¿verdad? Por Belén pasan tres acuíferos, por debajo de nosotros somos un cantón bendecido, privilegiado. Aquí está el acuífero Barba, aquí está el acuífero Colima Superior y el Colima Inferior. Con el estudio de balance hídrico que ya por fin se empezó a hacer desde el año pasado, ¿verdad?, después de duros costos, con Senara, nada más y nada menos que con el ente rector en agua subterránea del país, el estudio comenzó a hacerse. Sin embargo, lamentablemente, y que dicha que usted lo pregunta porque ese ha sido un tema que ha estado muy en boga en Belén, hemos notado que hay una actitud, lamentablemente, en algunos sectores de la administración municipal. Y aquí hago un paréntesis, José Pablo, porque ahora hablábamos de que sí, la arborización de Belén y la técnica con la que ponemos especies nativas es buena. Esto es importante porque uno nunca tiene que hacer tabla rasa con todo el mundo, ¿verdad? Y así yo quiero hablar por ejemplo, la Municipalidad de Belén. La Municipalidad de Belén para mí tiene aspectos en los que es muy profesional y sus funcionarios son altamente competentes y profesionales, pero también hay sus partes en las que no están así, ¿verdad? Entonces, cierro el paréntesis porque eso está pasando. Hay sectores puntuales de la Municipalidad de Belén que están de alguna manera entorpeciendo el avance del estudio de balance hídrico. El estudio de balance hídrico va a ser el estudio más importante que haya hecho, creo yo, me atrevo a decir, esta municipalidad en materia del agua. Ahí vamos a saber verdaderamente cómo están las cantidades de agua, cuánto es
sostenible seguir dando, ¿verdad? Sin amenazar los recursos, que ese es el concepto de la sostenibilidad, sin amenazar los recursos de las futuras generaciones de belemitas que van a vivir acá. Hay temores, le voy a decir a mí, me parece que el temor que tienen ellos es que se adelantan a una conclusión que no tiene por qué ser tal, ¿verdad? Ellos piensan de forma muy Piensan hiperbolesca. que les van a prohibir todo desarrollo Sí, que ellos quieren hacer. sí, ellos lo ven así como si fuera algo macabro y que entonces el estudio va a decir que no, que Belén no tiene agua. No, no es eso, o sea, son recomendaciones técnicas que va a arrojar el estudio y que nos va a explicar a todos los belemitas cómo está el estado de los acuíferos, ¿verdad? No, Y por ahí va un poco ese temor y digamos, sí le digo que es un tema que nosotros estamos bastante alarmados como regidores porque la contratación concluye este año. Y si bien el estudio está listo, en un 95% nos había hecho Senara en su momento, falta todavía la parte del plan hídrico, ¿verdad? Que, o sea, una cosa es tener ya el balance y otro es el plan de qué vamos a hacer con los datos, ¿verdad? Porque un estudio no es para engavetarlo y dejarlo ahí nada más para que alguien haga una tesis después y lo referencie. no, 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 es no, para hay que tomar tener- acciones sí, en la comunidad y tome acciones de mejora en la comunidad. claro. No, no, Ulises, y es bueno hablar de este tema porque, por ejemplo, claro, trae a la mesa este conocimiento de ver cómo está el recurso hídrico en Belén y, por ejemplo, esto puede traer inclusive hasta otros aspectos positivos, por ejemplo, que se quiera entonces comprar algunas tierras en el cantón de Belén para seguir protegiendo este recurso hídrico o inclusive tierras arriba, ¿verdad? Que primeramente pensaría yo que sería bueno comprar en Belén y posteriormente en zonas altas que también protejan estos tres acuíferos que usted nos mencionaba anteriormente. Relacionado a esto, me surge la duda y me gustaría hacérsela a usted también. No sé si lo sabe o no, pero por ejemplo, si este estudio sale este resultado que la gente no quiere, ¿verdad? Que por ejemplo ya Belén excedió su capacidad de abastecimiento de agua y que más bien está sobresaturado, pues, ¿qué acontece? Seguir consumiendo esa agua del recurso de los acuíferos hasta que ya no quede nada, prácticamente, porque lógicamente pienso que se prohibirían todas las construcciones, pero qué grave sería encontrar este resultado de que más bien ya estamos en números rojos. No sé qué usted qué piensa al respecto. Vea, yo no creo que, digamos, o sea, habrá que esperar a que tener los resultados, ¿verdad? Entonces, yo sinceramente no creo que vaya a haber lo que dicen estos sectores de que el estudio va a decir que no se puede construir más. Me parece que no. Ahora hablábamos de que Belén tiene tres acuíferos y aquí descargan las aguas, digamos, que se almacenan las montañas del norte de Heredia. Belén es un cantón privilegiado. Cuando empieza a escasear el agua en San Rafael de Heredia, en Barba, los cantones de más arriba, aquí en Belén vamos a seguir teniendo agua, pero tenemos que ser responsables con esa agua. Entonces, creo yo que los parámetros nos van a decir, digamos, temas como, por ejemplo, dónde existen todavía en Belén áreas de recarga acuífera, ¿verdad? Que son muy pocas, pero existen, ¿verdad? Las áreas de recarga. Nos va a dar parámetros de ese tipo, nos va a dar parámetros de recomendaciones técnicas de qué debemos hacer con el cuidado de la tierra, dónde, por ejemplo, podríamos habilitar que continúen las construcciones y dónde, digamos, tendríamos que ser más cuidadosos por tener cuerpos de agua, llámese nacientes de agua, llámese las cuencas de los ríos, ¿verdad? O las quebradas que tenemos en el cantón de Belén. Creo que por ahí va a ir, pero no me quiero adelantar a los resultados que nos vayan a exponer y que muy importante, José Pablo, tiene que ser una exposición absolutamente pública. Y se lo voy a decir por qué. Y esto yo lo digo con toda la responsabilidad del caso, porque desde la administración municipal, lamentablemente ellos ya han manifestado que ellos quieren tener los resultados primero que el Consejo Municipal. Perdón, pero no. O sea, el Consejo Municipal es parte del gobierno local y los resultados tendrán que presentárnoslos a todos al mismo tiempo. Y es más, yo considero que los belemitas con algún sistema de transmisión en vivo o lo que sea, tienen que estar atestiguando cuando la Dirección de Investigación de Senara dé a conocer el estudio de balance hídrico con una exposición. ¿Por qué, me pregunto yo, es esta idea de que ellos tienen que ser los primeros y exclusivos en recibir la información? ¿Por qué no puede conocerla el Consejo Municipal o por qué no puede conocerla el resto de Belén? En estos días, a producto de toda esta polémica que ha habido y esta situación de querer un poco
me parece a mí como boicotear el estudio de balance hídrico. El Consejo Municipal aprobó por dicha, por unanimidad, una audiencia con Senara. Senara va a venir en estos días. Eh, Me parece que sería en la primera semana de julio, es decir, el próximo jueves 3 de julio, si no estoy mal. Iban a venir anteriormente, pero bueno, esa sesión se suspendió por otros motivos. Y en esa sesión creo que es importante hacer estas preguntas, que los belemitas escuchen cómo va el proceso y poder ojalá llegar a los mejores términos para que el estudio concluya, porque eso es bueno para todos, es bueno para nosotros como Consejo Municipal, para la población del Cantón de Belén y también para la señora alcaldesa, que debería ser la primera en querer tener información científica y técnica que le permita tomar decisiones. Sería un hito a nivel de la historia cantonal de Belén. Un estudio de esta magnitud prácticamente es muy nuevo. Excelente, excelente, Ulises. Entonces, o tal vez otro tema relacionado a lo mismo de la impermeabilización por ejemplo, lo pienso con toda esta agua que está fluyendo hacia el río Segundo, uno de los ríos de los límites de Belén. Más que todo también es con el tema de todo lo que ha pasado en el barrio de Fátima. Vemos que hay mucha aglomeración de agua, ¿verdad? Producto de que no se han hecho las obras hidráulicas que se deberían de haber hecho aguas arriba en algunos proyectos, y eso pues prácticamente también está afectando a algunos vecinos del barrio de Fátima. Entonces, tal vez si usted nos puede ilustrar un poco, tal vez los belemitas estamos conscientes de esta problemática, de este tema, pero tal vez a nivel nacional no. Y puedes también servir de herramienta por si tal vez alguna persona escucha que está pasando algo parecido en su comunidad, cómo tomar acción, cómo estar un paso adelante. Entonces, tal vez si hablamos un poco de ese tema, yo creo que podría estar interesante. Bueno, lo de Fátima y este proyecto inmobiliario de Casas Max ha sido una tragedia totalmente. Digamos, yo ahí lo inicio por solidarizarme con las familias de Fátima que se han visto afectadas por este asunto. Ese es un ejemplo, creo yo, José Pablo, muy claro de cómo a veces los intereses inmobiliarios, las presiones inmobiliarias permean a tal nivel que se terminan aprobando permisos de construcción pasándole incluso por encima del plan regulador, ¿verdad? No es algo que no se haya advertido. Nosotros en el Consejo Municipal anterior, cuando yo era regidor suplente, lo advertimos innumerables veces los vacíos que había en el permiso de construcción. Voy a poner un caso concreto. El terreno es un terreno quebrado que limita con unas casas de pobladores que han vivido toda la vida ahí, la familia Rodríguez, varias familias Rodríguez de Fátima, barrio de la Ribera de Belén. Y ahí quedaba un talud bastante alto, de varios metros de altura, quedaba esas casas. Cuando el permiso de construcción se dio, nosotros dijimos en comisión de obras cómo era que esto se iba a dar si no había una salvaguarda para esas familias. No había en los planos y en las láminas que entregaron del proyecto al Consejo Municipal cómo se iba a solventar eso. Recuerdo muy bien que el señor encargado de la Unidad de Desarrollo Urbano, don David Umaña, dijo que no nos preocupáramos, que él el día de mañana, o sea, el día siguiente, cuando iba a hacer la sesión del Consejo Municipal, que iba a aprobar el permiso de construcción, iba a traer las láminas y la solución, ¿verdad? Incluso él fue después al Consejo Municipal, lo expuso, habló de una serie de materiales de geotextil y nosotros dijimos, vean, perdón compañeros y compañeras, pero eso tenemos que analizarlo en la comisión de obras. No puede ser posible que el señor funcionario lo traiga acá y pretenda que el Consejo Municipal lo apruebe inmediatamente. No lo hemos revisado, no lo hemos visto. Pero bueno, nuestros colegas por mayoría votaron 3-2 y al final el proyecto se construyó. Eh, Algo importante, bueno, ya ha dado el permiso de construcción, ¿verdad? No que se construyó, ya ha dado el permiso de construcción. Empiezan a ocurrir las primeras problemáticas, ¿verdad? Efectivamente. Lo inicial, ¿verdad? El permiso de construcción planteaba incluso en los documentos que le habían entregado al MOP, que el MOP tuvo que autorizar la ruptura de una calle nacional para entrar por ahí las tuberías pluviales que desfogaran todo lo que ahí antes permeaba. Es importante hablar de que esa era una propiedad que tenía 450 árboles aproximadamente, todo se taló, ¿verdad? Y eso generó una escorrentía tremenda, ¿verdad? Era muy claro
era muy claro que primero tenían que comenzar por los trabajos pluviales, ¿verdad? Y la laguna de retardo. La laguna de retardo es una medida que se le impone a los inmobiliarios para que el agua no descargue toda de un solo, sino que cuando hayan lluvias intensas, la laguna hace que el agua retarde en bajar al río. Bueno, resulta que eso era primero, antes que iniciar la obra gris, pero no pasó. No pasó y ahí nosotros empezamos a advertir, vean señores, en la municipalidad lo decíamos, vean señora alcaldesa, esto no puede iniciar hasta que no estén los pluviales terminados. Luego dijimos, porque los vecinos acudieron a nosotros y nos daban las fotos y los videos de lo que estaban haciendo con los trabajos pluviales, metiendo un material granulado que no era el técnicamente correcto para que eso aguantara. Lo llevábamos y lo primero que nos decían es, es que ustedes no son técnicos, ustedes por qué hablan de eso si ustedes no son técnicos. Bueno, resulta que técnicos o no técnicos, el problema se dio y empezaron las inundaciones, la calle se dio, ¿verdad? Porque no hubo supervisión en la construcción y al día de hoy nos encontramos con una situación donde nadie sabe y es incierto qué va a pasar. Casas Max, se les hizo una suspensión temporal de las obras, que resultó ser a veces un, pienso yo, un saludo a la bandera, porque ahí siguen construyendo, ¿verdad? Con una especie de frasecita que decía que se les autorizaba únicamente a dar mantenimiento a la obra ya construida y el proyecto ahí continuó. Creo, José Pablo, que este caso, digamos, donde una comunidad entera se vio afectada primero con polvo en verano, con inundaciones, casas que se vieron inundadas en hasta 3 ocasiones, con material erosivo cayendo en la vía pública, entorpeciendo las aceras, la calle en varios momentos, afectando incluso una propiedad al frente, la propiedad de los Lehman, que le desviaron las aguas de pluvial a esa propiedad sin que ellos hubieran dado una autorización inicialmente. Y todo esto se ha dado y la verdad yo debo decir como regidor y le digo con toda la responsabilidad del caso, yo lo que he visto es guante de seda para actuar con Casas Max, algo que no pasa con otros vecinos. Si usted, José Pablo, usted lo sabe muy bien como Belemita, si usted en su casa empieza un sábado a construir y quiere hacer un segundo piso, quiere ampliar el frente de su casa, le caen y le cierran de una vez. Pero con Claro, Casas claro. Max no lo he visto. A Casas Max le han dado 3, 4 advertencias y ahí están todavía. Qué grave, Ulises, que usted nos cuente esto. Pero creo que es algo bueno de traer a la luz, de poder hablarlo también transparentemente y de poder contextualizar todo este problema que ha venido pasando la comunidad de Fátima, porque prácticamente hay que ponerse en los zapatos de ellos. O sea, ¿quién quiere que el día de mañana, aguas arriba de su casa, se pongan a construir un gran condominio y prácticamente a ustedes les dejen todos los problemas? Como dice usted, en época seca, polvo, en época lluviosa, inundaciones, erosión, todo este tema es sumamente grave y prácticamente le sorprende a uno que aquí en Belén estén pasando estas cosas, como dice usted, con guante de seda. En realidad sí, es bueno hablarlo así porque siempre hay como una mano negra, ¿verdad? Que anda por ahí manipulando algunos detalles y bueno, es complicado, es complicado. Por otro lado, también lo que uno ve, lo que uno escucha, hablan de que no se está protegiendo tampoco las zonas de protección de ríos, donde ya está comprobado científicamente que hay llanuras prácticamente inundables, ¿verdad? Como lo es el caso de la entrada a la urbanización de la Ribera. Entonces, también ese es un tema importante de traer aquí a la luz. Si bien es cierto, en Costa Rica, pues la ley forestal 7575, en su artículo 33 de protección de áreas de protección, estipula bien que en áreas urbanas se debe de proteger a ambos lados al menos 10 metros. Bueno, lo hemos visto y se ve a diario en todos los cauces urbanos que prácticamente no se protege, pero lo estamos viendo inclusive hoy día con proyectos grandes y ese es el problema. Tal vez no se le está evidenciando a las personas que están adquiriendo estas propiedades, estas nuevas casas, el daño ambiental y el daño inclusive económico que tener la casa en ese sitio les puede generar a futuro. Producto del cambio climático estamos teniendo precipitaciones menos largas o más cortas, pero más intensas. Entonces, estamos teniendo mayores avenidas de agua,
en prácticamente minutos o pequeños lapsos de tiempo, y eso puede desencadenar una cabeza de agua en esas zonas que prácticamente se están vendiendo como condominios de lujo nuevos, y prácticamente, bueno, puede terminar en una catástrofe, o tal vez no una catástrofe grande, pero sí algunos daños económicos y pérdidas, inclusive hasta sociales. Sí, José Pablo, qué dicha que usted lo menciona porque viera que precisamente estamos en este momento con una situación en ese desarrollo inmobiliario, ese proyecto inmobiliario que está en la entrada del Residencial Belén. Y es un ejemplo palpable de lo que nos enfrentamos quienes defendemos las áreas de protección. Como usted lo dice, la ley es muy clara, el área de retiro en áreas urbanas es de 10 metros a cada lado, ¿verdad? Esos 10 metros tienen que respetarse sí o sí. Uno diría, ok, digamos, ya la gente que construyó hace 30 años, bueno, cuesta más, pero si usted está viendo que se está construyendo algo nuevo, ¿cómo no va a fiscalizar que los 10 metros se cumplan? Nosotros empezamos en el Consejo Municipal a denunciar ahí, le decíamos a la alcaldesa que teníamos fotografías, teníamos videos, teníamos incluso quejas de vecinos que nos decían no se está cumpliendo con los 10 metros del área de protección. Duramos 4 semanas, José Pablo, diciendo que eso estaba ocurriendo y que había que ir a fiscalizar. Hasta las 4 semanas ya se hizo una visita, una inspección donde fue el encargado de la unidad ambiental, vino el SINAC también, vino una notaria municipal, ¿verdad? Midieron y resulta que lo que decíamos no era mentira, era cierto, estaban invadiendo el área de protección de los 10 metros del río. Ahí mismo, digamos, llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Todo quedó notariado de que ellos iban a retirarse, ¿verdad? Iban a cambiar, a modificar la obra constructiva en ese sector y supuestamente se retiraron, ¿verdad? Y digo supuestamente porque después de esa inspección han pasado como otras 3, 4 semanas donde hemos pedido pásenos el informe notarial y lo más importante, pásenos el informe final de la unidad ambiental donde digan que cumplieron efectivamente con los 10 metros de retiro. Pero entonces yo me pongo a pensar, José Pablo, ahora al principio usted me preguntaba que cuál es el rol de los regidores. Yo creo que el rol de los regidores debería ser idealmente meternos en los proyectos, digamos, como el proyecto de la compra de propiedades ambientales, el proyecto del santuario, el proyecto del ojo de agua, proyectos que ayuden a los belemitas, pero lamentablemente no podemos dedicarnos todo el tiempo a eso porque tenemos que atender estas otras denuncias y uno dice, pucha, la municipalidad no tiene un encargado de desarrollo urbano que fiscalice eso, que si él da el permiso de construcción, que si él lo sugiere, él no debería ser el primero en fiscalizar que se cumplan los 10 metros. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que constantemente tengamos que estar advirtiendo a la administración municipal que hay que proteger las áreas de protección, que hay que respetar la ley, que las leyes ambientales no son leyes de segundo o tercer rango, que una ley ambiental está al mismo rango que cualquier otra ley y que un delito ambiental es tan delito como el delito de matar a una persona, ¿verdad? No son leyes ni son delitos de menor rango. Y esa es una lucha constante que tenemos que hacer las personas que tenemos una sensibilización, una idea de que el desarrollo no puede seguir siendo un desarrollo desmedido, un desarrollo caótico, sino que tiene que ser un desarrollo regenerativo. Porque vea, José Pablo, y creo que esto es importantísimo reflexionarlo. Antiguamente se hablaba de que el desarrollo sostenible era como un triángulo, ¿verdad? Donde por un lado está el costado económico, el costado social y el costado ambiental. Eso Ujú. yo lo pongo en tela de duda. Yo creo más en la teoría del desarrollo regenerativo. Las intervenciones entre lo económico y lo social están en un círculo que es el ambiente. En el ambiente, que es donde estamos nosotros en el día a día, que es la tierra, que es la geografía en la que nos ubicamos, ahí coinciden las relaciones económicas, sociales. Y si usted no tiene medio ambiente, si usted tiene los ríos contaminados, si usted tiene una salud deteriorada porque una bacteria se le metió a su cuerpo porque pasan aguas negras al frente de su casa, usted no puede hacer nada más. Usted no puede vivir con eso. Entonces, eso es algo que ha costado mucho en interiorizarlo en la Municipalidad de Belén, verlo de manera transversal, de que el ambiente no le toca únicamente a la unidad ambiental, no, ambiente le toca a toda la municipalidad y nos toca a todos nosotros los ciudadanos. No, no, completamente, completamente. Muy importante eso que menciona usted, Ulises. Y creo que está interesante esta visión holística que usted acaba de mencionar acerca de que
no verlo de forma triangular, ¿verdad? En realidad siempre se ha hablado de este triángulo, como dice usted, el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto ambiental, pero en realidad sí, al fin y al cabo, y es algo que yo siempre he dicho y no estoy contento de decirlo, lógicamente, pero por desgracia el ambiente siempre va de último, siempre lo económico va primero, inclusive hasta lo económico le pasa a lo social. Entonces, es algo que uno no está contento de decirlo. Sin embargo, al exponerse a lo que pasa en el día a día, pues vemos que es la realidad. ¿Qué pasa con esto? Bueno, tampoco tenemos que ahuevarnos. Existen por lo menos personas como usted que están en puestos de poder y que están conscientes de ello. Como dice usted, bueno, lógicamente, mejor que exista un funcionario de la municipalidad y que entre todos ellos se haga, tal vez hay una fuerza más arriba, ¿verdad? Que no les permite a ellos cumplir con su trabajo. No lo sé y no lo sabemos. Sin embargo, considero bueno, que es importante personas como usted en estos puestos de poderes, de ser regidores, de poder fiscalizar, de estar un poco más atentos en estas partes, porque tal vez los vecinos a veces desconocen de estas leyes, pueden ver, digamos, si hay un foco de contaminación, si hay un foco de tala de árboles, pero tal vez nadie está tan atento a este tema de que si se está invadiendo o no esos 10 metros. Muy poca gente a veces conoce de este tema. Y como dice usted, bueno, las construcciones de hace 30 años, dejémoslas, pero si es algo nuevo y algo que se está vendiendo también con este estilo moderno, con este estilo de lujo, pues inclusive aún más debería de estar todavía más ligado a este desarrollo armonioso con la naturaleza. Y es algo que hoy día, en pleno 2025, cuando ya se está hablando mucho de la protección de ríos, de las áreas de protección y demás, y que se esté dando esto, pues le deja a uno mucho que pensar en un terreno que también, como ya hemos venido hablando, ya prácticamente todo está impermeabilizado. Y si nos seguimos metiendo a esas áreas de protección, pues al final del día lo que vamos a tener son barrios inundados y personas perdiendo este, sus aparatos, ¿verdad? Y demás. Entonces, esto es malo y es un desarrollo que no queremos en Belén, prácticamente. Yo estamos de acuerdo, todos los belemitas, que no queremos que se siga comprometiendo al medio ambiente ni los recursos ambientales por simple desarrollo económico, que al fin y al cabo lo que favorece es a unos pocos también. Entonces, Ulises, en realidad, bueno, ha estado interesante la conversación. Tal vez podemos hablar un poquito del humedal lacustrino que tenemos en Belén. Creo que eso es algo también bastante interesante, de cómo en Belén tenemos este ecosistema tan, tan maravilloso a la hora de atraer fauna, a la hora de tener un ecosistema acuático en pleno casco citadino, pues es algo también único del cantón. Entonces, tal vez hablar un poco de eso, luego hacemos una pequeña reflexión y yo creo que ya estaríamos con el tiempo por el programa de hoy, pero tal vez podamos hablar un poco de eso para que los belemitas y a nivel nacional se sepa que también hay un humedal urbano en Belén. Sí, bueno, lo del humedal es fundamental y es una historia que daría incluso para todo un programa. Es un Sí, sí. humedal lacustrino que tenemos cerca de la urbanización La Ribera, conocida por algunos como la urbanización Joaquín Chávez, em, que es un sitio, como usted lo menciona, único en la GAM, en la gran área metropolitana. La fauna que está ahí es impresionante, digamos, ahí usted puede ver zorro gris, puede ver pisotes que andan por ahí por la zona. A un vecino un día se le metió un ¿cómo se llama? El oso dormilón. Se me fue el nombre de El, ese, el perezoso, perdón, el perezoso perezoso. apareció por ahí, o sea, algo impresionante. Y las aves también que llegan al sitio es impresionante. Hay un vecino que se Ajá. llama Víctor González que él tiene un inventario de fauna y de aves, principalmente del humedal. Y es un humedal que en este momento está en un juicio todavía, ¿verdad? Uno no quiere llover sobre mojado, pero en el año 2000 se intentó dar permisos de construcción para hacer ahí
un condominio y gracias a la lucha de los vecinos eso se logró detener, pero bueno, ha llevado tanto tiempo esto que sigue en el contencioso administrativo con la participación por dicha de la Procuraduría General de la República que defiende el humedal lacustrino con toda su área de protección. Yo creo, José Pablo, que a veces en esto del ambiente también tenemos que ver lo positivo y tenemos que ver lo de esperanza, porque si nosotros nos concentramos únicamente en lo malo que hay, a veces uno puede desmotivarse. Y yo creo que no, digamos, la visión en esto tiene que ser no lamentarnos tanto por lo que pudimos haber sido y ya no fuimos, sino por lo que todavía podemos hacer, ¿verdad? Mm. Si el humedal de la ribera, ojalá ganemos el juicio y el humedal se ha declarado, ¿verdad? Bueno, el juicio es para anular los permisos de construcción, eso valga la pena aclararlo, ¿verdad? Es un juicio que inició porque originalmente el Consejo Municipal del periodo 2000-2004 dio, perdón, del 98-2002 dio los permisos de construcción y el Consejo Municipal del 2006-2010 pidió la anulación de los permisos de construcción, es decir, fue un Consejo Municipal mucho más visionario y mucho más responsable. Claro. Si esos permisos de construcción se anulan, la municipalidad va a estar en su deber, ¿verdad? Como parte del Estado, porque los humedales son patrimonio del Estado. SINAC los defiende, aunque SINAC ha tenido una posición ahí medio ambigua, pero lo que es claro es que los estudios técnicos que existen y lo que se defiende es que es un humedal lacustrino con 50 metros de área de protección a la redonda. Yo me Cuando eso acuerdo. ocurra y cuando ganemos, la idea va a ser restaurar ese humedal. Y tenemos una municipalidad como la de Belén, una municipalidad que tiene un presupuesto anual de cerca de 16.000 millones de colones al año. Tenemos toda la potencia para poder restaurar ese humedal y convertirlo en un lugar experimental, un lugar, digamos, de realce del Cantón de Belén que se sume a otros patrimonios ambientales que tenemos, como el Ojo de Agua o como el santuario, ¿verdad?, de reciente creación. Porque eso es importante decirlo. Quiero rescatar, José Pablo, algo bueno que tenemos en Belén y que eso influye en la posible compra futura de los terrenos que colindan con el humedal. Nosotros en Belén tenemos algo que yo creo que no lo tiene o lo tienen muy pocas municipalidades. Tenemos un sistema de pago por servicios ambientales que nos permite que cada vez que un abonado del acueducto paga su recibo, paga un pequeño monto que solamente se puede utilizar para comprar espacios verdes para proteger nacientes de agua. Y aquí en Belén hemos impulsado históricamente, hemos comprado ya lo que fue allá arriba, lo que los jóvenes llamamos los tanques, ¿verdad? O los mamines que conoce la gente de mayor edad. El santuario, ¿verdad? Que usted lo conoce muy bien, ese proyecto maravilloso. Estamos ahora haciendo gestiones para comprar, ya eso se acordó. El biotopo del Cantón de Belén en la zona de la Gruta, que no hemos hablado de ese sitio, pero que también es Ya maravilloso eso en está cuanto a su confirmado. concepto. Sí, Sí, está, ya está aprobado, ya se aprobó está la compra. aprobado. La compra por el Consejo Municipal, la declaratoria de interés público y está en proceso de Acuamanía también se va a comprar, eso es importante decirlo. En Acuamanía hay un pozo importante y una noticia muy nueva es que la Municipalidad de Belén tiene ahora la concesión de las nacientes de La Negra, que es allá en la Asunción, por la zona de la Gruta, lo cual va a permitir fortalecer el acueducto municipal y la disponibilidad de agua potable. Así que la Acuamanía en los próximos años se convertirá en el sitio reservorio del agua futura para el distrito de la Asunción. Claro. No, Ulises, más bien, bueno, usted se me adelantó con estos temas, porque una de las preguntas que yo por lo general siempre hago a mis invitados a la hora de ya ir finalizando el programa es, bueno, ¿cuál es su perspectiva a nivel futuro acerca de cómo ve la realidad del Cantón de Belén, en este caso, que estamos conversando de este tema? Pero bueno, ya usted me ha estado hablando mucho de temas relacionados a compras de parques ambientales, áreas geográficas que puedan infiltrar, también apoyar a lo que es la buena calidad del aire. Entonces, Ulises, tal vez unas pequeñas palabras de reflexión final, de despedida, y yo creo que podríamos ir cerrando el conversatorio de hoy. Gracias, José Pablo. No, yo creo que yo soy muy optimista. Creo que el Belemita es una persona que es muy activa, muy pensante y se está dando cuenta cada vez más de que el camino que hemos tenido no es el mejor, que tenemos que hacer un cambio de timón en el sentido de la visión, fundamentalmente, de la visión que debe predominar. Eh, Ujú. Algo que yo no mencioné, pero que es importante destacarlo, nosotros logramos
que en Belén se hiciera una rebaja de impuestos de bienes inmuebles a quienes mantuvieran un uso agrícola de la tierra. Es algo que existe ya en la ley, digamos, pero que en Belén no se aplicaba y nosotros con don Julio González, que en paz descanse, la luchó para que esto se hiciera, se lograra. Es algo que nos puede beneficiar a todos. La lucha porque tengamos una visión de desarrollo ambiental, regenerativa, sostenible también, es algo que beneficia a todos los sectores de la sociedad, no solo a los ambientalistas. Ayuda al sector comercio, ayuda al sector industrial también, ayuda al sector de la vivienda, de quienes queremos seguir viviendo en este cantón, pero viviendo con condiciones dignas, con calidad de vida, con buen vivir, con ambiente limpio, aguas que se traten y aire no tan contaminado. Creo que es altamente probable que logremos llegar a eso. Yo espero que en poco tiempo. Así es, Ulises. Ojalá que así sea y bueno, prediquemos esta buena energía. Muchísimas gracias a don Ulises Araya Chávez, regidor de la Municipalidad de Belén, por acompañarnos en el programa para que nuestros ríos lleguen sanos al mar de la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica. Muchas gracias nuevamente, Ulises, y muy buen día a todos. Muchas gracias a usted, José Pablo, y a la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas.